Hola, vamos a comenzar a hablar sobre el tema que me compete el día de hoy, que es manejo no quirúrgico del dolor lumbar. Primero vamos a hablar de la definición, ¿no? El dolor lumbar agudo, porque también vamos a hablar del dolor lumbar crónico, pero el dolor lumbar o en la región lumbar es cualquier dolor que dure menos de 12 semanas y que se encuentre entre lo que es la región costal, el ángulo costal, y hacia lo que es el pliegue glúteo, y hay algunas personas que le pueden bajar más abajo cuando tenemos hernias a nivel de lo que es la región lumbar. Pero básicamente es el dolor que está en la parte media, o sea que también lo llamamos dolor axial. ¿Por qué es importante? Porque es una de las patologías con más prevalencia a nivel mundial, con un 50% de prevalencia mundial. Y lo que nos dice aquí la gráfica es que si comparan la discapacidad que producen algunas otras enfermedades, como son la depresión mayor, la insuficiencia de hierro, el HIV y la diabetes, la, la lumbalgia es la primera causa de discapacidad en pacientes adultos jóvenes o menores de 45 años, que tiene una incidencia de más o menos un 84, de 80 a 84% en lo que es la vida adulta, o sea que cada uno de nosotros probablemente ya ha tenido dolor de espalda anteriormente o en algún momento de su vida. También es importante porque cada vez se están dando más gastos a nivel del sistema de salud. Hay un aumento en el número de casos de estudios que pedimos para ver si el paciente tiene alguna patología, pues obviamente con algo más severo. Hay aumento en la incidencia de cirugías, hay aumento de la incidencia de inyecciones que se hacen, el uso de opioides, el uso de medicamentos por este tipo de patología. Y también hay un incremento, obviamente, del costo que esto tiene para el sistema de salud. Y pues como ya sabemos, pues que nosotros tenemos que tratar de disminuir los costos del sistema de salud. Ya todos sabemos por la pandemia que pues tratar de minimizar los costos y tener la mejor salud más robusta a nivel pues, institucional es muy importante. Pero con todo esto que vemos ahí en la gráfica, que para terapia, para inyecciones o por cirugía ha ido en aumento de esta patología, no ha pasado lo mismo con la discapacidad. Aunque la manera de tratarla y de diagnosticarla ha ido en aumento, la discapacidad no ha disminuido en nada. Así que eso es un problema de salud pública bastante grande. Lo bueno es que más o menos el 70% de todos los pacientes que en algún momento sufrieron de dolor de espalda o de lumbalgia van a más o menos a las 2 semanas a haber solucionado su problema y el 90% más o menos a las 6 semanas ya van a tener resolución, hagan o no hagan nada. O sea que es una enfermedad autolimitada que casi siempre pues solita el paciente va a poder pues no tener más dolor. Solamente existe un 3% que no mejora y que básicamente podría ser el mismo del 3, perdón, al 5% de pacientes que van a requerir un tratamiento, perdón, quirúrgico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un dolor de espalda? Es una patología un poco difícil a veces de dar con cuál es lo que está haciendo que el paciente le duela, porque tiene muchos factores, no solamente a nivel individual, a nivel físico o a nivel psicosocial, sino que puede tener todos los tres aspectos haciendo que este paciente pues, tenga un dolor de espalda baja. Pacientes obviamente según la edad, entre más pues nos ponemos mayores, puede ser que tengamos más dolor de espalda. Los hombres pueden hacer trabajo un poco más fuerte y puede ser que tengan más dolor de espalda, a veces son un poco más podemos decirle brutos, no sé si decirle esa la palabra, pero para su vida diaria pues no se cuidan mucho. Y aquellos pacientes con obesidad mórbida o que tienen sobrepeso están recargando mucho lo que son los discos intervertebrales a nivel lumbar y pueden tener más dolor de espalda. Y aquellos pacientes que fuman, porque el fumar disminuye la microcirculación, y me gusta usar este modelo, y para recordar que a nivel de lo que es el disco intervertebral, la circulación que hay ahí es muy escasa y solamente está en la periferia, y si nosotros fumamos, disminuimos estos pequeños pues microcapilares y hacemos que haya menos circulación a este nivel y pueda darse un poco, obviamente, un desgaste más de manera más crónica. Aquellos pacientes que cargan peso, que hacen bending, o sea, que se van hacia los lados, que hacen muchas rotaciones de la columna lumbar, pueden tener más dolor de espalda. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales están hechos para cargar este vector de fuerza, un vector de fuerza a nivel de lo que es axial, no para hacer vectores de fuerza de bending, o sea, hacia los lados, miren cómo se mueve, y tampoco para hacer flexiones o extensiones de manera muy repetitiva porque los puede desgastar. Entonces es importante pues tratar de no hacer ese tipo de trabajos.
Y también a nivel de lo que es psicosocial, porque muchas veces cuando el dolor más se cronifica, o sea que ya pasa de los 3 meses, el paciente no va a tener algo solamente físico, sino también algo así a nivel mental, que él va a pensar que no puede realizar las funciones, que no puede hacer sus cosas diarias o las cosas que normalmente le gustaban, correr, saltar, hacer ejercicio. Y esto crea pues un problema que va siendo como un círculo vicioso a nivel de este tipo de patologías. Es importante pues saber qué tipo de dolor nosotros tenemos a nivel lumbar. Tenemos el dolor mecánico, que es el dolor que el paciente percibe o que siente cuando hay movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? Digamos, si es un esguince lumbar, que es el típico paciente que te dice, no, es que yo estaba cargando un peso y casi me muero, me quedé, te iré porque las piernas no se me movían y yo pensé que me iba a quedar paralítico, el típico dolor del paciente que está levantando un peso porque lo está haciendo mal. Ese paciente le duele en cualquier posición y normalmente te dice que le mejora cuando está en reposo. El síndrome facetario, que no es más que el desgaste de las facetas, que son estas articulaciones que ustedes ven, que son las articulaciones posteriores, porque recordemos que tenemos la articulación intervertebral y las facetarias, y cuando estas se desgastan, el paciente típicamente te dice que le duele al hacer extensión. ¿Por qué? Porque cuando uno hace extensión, ellas se pegan y se están inflamadas, producen dolor. El paciente que tiene espondilolistesis, que recuerden que es cuando una vértebra se desliza encima de otra, ese es un paciente que va a tener dolor también lumbar y que no se le vaya hacia las piernas, sino que es un dolor más a nivel central y que puede llegar también más o menos a los glúteos. El dolor de la hernia, el paciente te dice característicamente que le duele al hacer flexión. ¿Por qué? Porque pasa exactamente esto. Flexiona la columna lumbar y la hernia se le puede mover un poco y hace más compresión del nervio o del foramen donde está la hernia. La estenosis espinal, característicamente el paciente con estenosis, que es un paciente un poco más adulto, te habla de que a él le alivia hacerse hacia adelante, que empeora el dolor cuando está caminando larga distancia, que comienza a tener como debilidad en las piernas, y eso le llamamos claudicación neurogénica. Y es el típico paciente que te dice, no, pero cuando yo voy a hacer supermercado, me encanta hacer supermercado porque yo cuando hago supermercado, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo supermercado, flexiona la columna lumbar, y al ustedes flexionar la columna lumbar, lo que están haciendo es, con el espacio donde están los nervios, es aumentando el espacio, y esto hace que el paciente tenga menor dolor. Y el paciente que tiene fracturas osteoporóticas, porque recuerden que la columna lumbar o la torácica no necesitan caerse, necesitan tener ningún tipo de trauma para que tengan fracturas por osteoporosis. Característicamente el paciente, cuando uno le hace el examen físico y toca la parte donde está más o menos alrededor de donde está la fractura, el paciente siente dolor o una sensibilidad en esa área, y te dice característicamente que le duele al hacer flexiones, porque obviamente estamos comprimiendo lo que es el sitio doloroso, ¿no? En esta gráfica lo que les quiero enseñar es que cuando hay rupturas del disco intervertebral, cuando hay salida de lo que es el núcleo pulposo, no solamente es la parte mecánica que hace que comprime la salida de la raíz nerviosa, como ya les mencioné o les mostré aquí en esto, ¿sí? No es solamente la parte mecánica, sino que también hay una neovascularización, como ven aquí, y hay una neoneoformación, como ven acá, que hacen que eso produzca dolor. Entonces este paciente es un paciente un poco complicado y hay que dar con la etiología exactamente de dónde es. Ya hablamos del dolor mecánico, ahora vamos a meternos en el dolor no mecánico, porque existe dolor no mecánico. Y puede deberse a una neoplasia, el mieloma, aunque es una enfermedad que es a nivel del sistema sanguíneo, le gusta mucho lo que es la columna, puede irse hacia alguna de las vértebras torácicas y causar una metástasis a ese nivel o un mieloma a ese nivel. Y pueden haber cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de riñón, como vemos aquí, o el cáncer de pulmón, que le gusta mucho la región lumbar y hace entonces que el paciente pues puede debutar con un dolor de espalda. Tumores en la columna, que son los tumores primarios, que gracias a Dios no son muchos, y tumores retroperitoneales, que al estar tan cerca de lo que es la región lumbar, pues pueden debutar con un dolor lumbar. Otro de los diagnósticos diferenciales de un dolor no mecánico, sino que ya viene a nivel de lo que es más sistémico, pueden ser pacientes que tengan osteomielitis o una discitis, que es una infección del disco intervertebral que comienza en el disco y que después se va al hueso, como vemos en la imagen, y que destruye toda la vértebra, y que es un paciente que hay que darle tratamiento quirúrgico, pero que puede debutar con un dolor de espalda. Recuerden que muchas veces los adultos mayores tienen infecciones urinarias a repetición o tienen traslocación bacteriana porque tienen problemas a nivel de estreñimiento que hacen que las bacterias del colon pasen a lo que es la sangre, y de la sangre pasen al disco, infecten el disco, y en eso también entonces hacer lo que es la osteomielitis. Así que es importante saber que no siempre el dolor de espalda es porque uno hizo un mal movimiento, porque uno está obeso o porque uno cargó un mal peso,
sino que tiene otras etiologías que nosotros tenemos que estar pendientes para no dejar pasar un diagnóstico tan delicado, tan sensible como una discitis o como una osteomielitis en la columna, que es de tratamiento quirúrgico. Hay enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea o como la espondilitis anquilosantes, más que todo la espondilitis anquilosantes, que le gusta inflamar lo que es la columna. Entonces, ese paciente hay que hacerle otras pruebas de laboratorio, probablemente hacerle BES, PCR, pruebas de antígenos, pruebas que más que todo lo ven más que todos los reumatólogos para ver si es que tiene ese dolor de espalda porque está inflamándose más lo que es la columna. Y los pacientes con colon irritable, ya que el colon está más o menos donde está la región lumbar, puede entonces producirle también dolor lumbar bajo. Y no dejar olvidar que las vísceras, el típico paciente que te llega con un dolor que te dice, ay, es que me duelen los riñones, puede ser que tenga un dolor de lumbar alto o torácico bajo por una pielonefritis, por una nefrolitiasis, por un absceso renal. También la prostatitis o la endometriosis pueden causar lumbalgias agudas o lumbalgias crónicas. Tengo pacientes femeninas que muchas veces me dicen, cuando yo tengo el periodo menstrual, a mí me duele más la espalda, porque la cercanía a ese lugar hace que pueda producir ese tipo de cosas. Aneurisma de la aorta puede producir lumbalgias, y también la pancreatitis o el cáncer de páncreas. Tuve un amigo casualmente que murió hace un año, que él debutó con un dolor de espalda y lo que tenía era un cáncer de páncreas metastásico. Úlceras pépticas, así que recuerden, no todo es dolor lumbar mecánico, sino también hay que descartar patologías sistémicas que estén dando este tipo de patologías, con esta sintomatología tan característica. Entonces, esto nada más es para como resumir que el dolor inflamatorio puede ser en pacientes de 20 a 40 años, el dolor mecánico puede darse a cualquier edad, el dolor mecánico puede ser hombres o mujeres, el inflamatorio se ve más en hombres. El paciente con dolor mecánico te habla que moverse le duele y que no, en la mañana no tiene esa rigidez que se ve característicamente en las enfermedades inflamatorias, que ellos hablan siempre de esa rigidez matutina de 30 minutos, que luego va mejorando con las actividades físicas, y el dolor inflamatorio, el paciente dice, yo no me quiero acostar, yo no me quiero sentar porque me duele más. En cambio, el paciente con dolores de tipo mecánico te dice, me mejora a mí acostarme, y es un dolor que no va a durar mucho tiempo. Hablarles un poquito de la parte de la función del dolor. Recuerden que el dolor agudo, el dolor es una característica evolutiva que hemos desarrollado los seres humanos para protegernos. Va a detectar estímulos nocivos que va a hacer que desencadenemos un estímulo de retiro para que no haya más lesión a los órganos, a los tejidos que pueden estar lesionándose por una quemadura, por una cortada, por cualquier cosa. En cambio, ya lo que son las vías del dolor crónico ya van cambiando y va produciendo una experiencia desagradable que no es lo que tú estás acostumbrado. Me duele la espalda, me duele la espalda, me duelen las piernas, y que no se va a meter solamente en la parte física, sino que además va a tener connotaciones tanto emocionales como cognitivas, porque el paciente que sufre o vive con dolor crónico van a decirte, no puedo trabajar, no puedo tener relaciones con mi esposa, no puedo cargar a mi hijo acaba de nacer, no lo puedo cargar, porque tienen un problema con las vías descendentes que hacen que no puedan ser unas vías sanas, y que deba dolerte cuando hay un estímulo doloroso, sino que duele sin tener un estímulo doloroso. Y ese es el típico paciente también que te dice, es que yo tengo como pelotas en la espalda. ¿Por qué? Porque esas vías que están dañadas siempre van a estar como excitando la placa neuromuscular, y hace que entonces haya siempre un estímulo de manera crónica en esos músculos y no haya descanso, y esos músculos se van obviamente contracturando y van dando estos dolores miofaciales o dolores pues que hacen que el paciente se sienta las llamadas pelotas a nivel lumbar o también torácico. Y como dije, pues tiene connotaciones también psicológicas. Y Descartes desde 1964, 1644, imagínense, ya hablaba de lo que era la parte de la sensibilización central, la parte cortical del dolor, que hace que el paciente, yo le digo a los pacientes o les explico que es como que el cerebro ya se aprendió de que duele, y muchas veces nosotros podemos quitar el estímulo doloroso, pero como ha pasado tanto tiempo, todas las vías ascendentes y descendentes van entonces a tratar de ser pues lo más normales posibles, pero se van como alterando y hacen que podamos tener un dolor neuropático con una sensibilización central, con una disfunción, y ya no es un dolor que es protector y que lo que va a hacer es que se va a meter en mi calidad de vida, y este es el típico paciente que
vamos a tener que ver de manera más cercana y que vamos a tener que ver qué es lo que está pasando y exactamente qué es lo que le está haciendo el gatillo para ese dolor que le está sufriendo. Entonces, esta imagen resume que muchas veces nuestros pacientes con dolor lumbar crónico tienen la parte neuropática, pero también tienen la parte nociceptiva, pero también tienen la parte de sensibilización central, lo que hace que para nosotros, en el momento de tener un paciente con dolor lumbar crónico, sea mucho más difícil para nosotros darle tratamiento, y es por eso que nosotros debemos tratar de que nuestro dolor no se cronifique. Y yo siempre les enseño a mis pacientes, pues, que cualquier dolor que les demore 2 o 3 semanas, pues vayan a buscar ayuda, porque no es normal y puede cronificarse dando la sensibilización central y haciendo que el dolor sea mucho más difícil de quitárselo y por ende necesite mucho más tiempo de tratamiento que cuando es un dolor agudo. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrarles aquí? Pues que esto es la unidad funcional vertebral, que es la unión de una vértebra superior con una vértebra inferior, la formación de lo que es la articulación intervertebral, las dos articulaciones facetarias y también lo que es el disco intervertebral y la salida de lo que son los nervios a nivel, pues, obviamente, de la región lumbar. Y que no solamente aquí hay problemas en los huesos, sino que también tenemos ligamento longitudinal anterior que une todas las vértebras y los cuerpos vertebrales en la parte anterior, el ligamento longitudinal posterior que va en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Tenemos los cuerpos vertebrales, la plataforma con los end plates que son un poco más duras porque son un poco más corticales y no tan esponjosas como es el mismo cuerpo vertebral, los discos intervertebrales y las raíces nerviosas. Aparte de eso tenemos la parte ligamentaria, que obviamente no se ve en la imagen, que podemos tener el ligamento interespinoso, el supraespinoso, que también pueden estar con algún tipo de esguince y que pueden producir dolor. Las articulaciones facetarias que característicamente, como les dije, el paciente te dice, es que me duele para extender. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo extiendo, yo pongo en contacto dos superficies que están inflamadas o que están desgastadas y produce dolor. Y también las apófisis transversas. Y recordar nuevamente, pues, que a nivel mecánico, el disco intervertebral está hecho para poder soportar carga mecánica axial, pero no está hecha para soportar cargas de bending, que es lo que hacemos cuando hacemos a veces ejercicios sobre los laterales, y tampoco para cargas o movimientos repetitivos en rotaciones, porque hacen que haya una delaminación de lo que son las láminas del anillo fibroso, y hace que esas láminas pues vayan rompiendo, y esa ruptura hace que el núcleo pulposo vaya saliéndose, y vamos a ver aquí la parte de la teoría, que no solamente es la parte mecánica, en donde sabemos que si hay una hernia, mecánicamente hablando, me va a apretar el nervio, sino que cuando hay salida del núcleo pulposo, hay una teoría que nos habla de que hay una inflamación de esa raíz nerviosa porque hay una reacción química por las estructuras que hay adentro, los metabolitos que existen en el núcleo pulposo, que solamente por estar en contacto con la raíz nerviosa va a producir dolor. Y cuando hay ruptura de lo que es el anillo fibroso, aquí están las láminas, como les dije, que primero hay una delaminación y después hay una ruptura del mismo anillo, hace que haya salida de los proteoglicanos, y estos proteoglicanos, que deberían estar solamente en la parte interna del disco intervertebral, van a salirse, se ponen en contacto con la raíz nerviosa, y es el típico paciente que tú le haces una resonancia y no tiene una hernia grande, o nada más tiene un abombamiento, no tiene una hernia que le está comprimiendo, pero te dice, a mí me duele la pierna, es por la parte química que está irritada. Importante hablar de los red flags, que solamente son las banderas rojas que me tienen que a mí dar como una luz de alerta para poder mandar exámenes más profundos a los pacientes con dolor de espalda. Si usted tiene un paciente con dolor de espalda por primera vez, que es un dolor moderado, que el paciente te dice característicamente, me duele en esta y en estas funciones, y levante un peso, o lo relaciona con algo muy específico, y es la primera vez, no debemos estar mandando radiografías a lo loco, ¿sí? Pero si tenemos unos red flags, que ahora se los voy explicando, este tipo de pacientes sí necesitamos mandarle una radiografía, por lo menos en la primera visita, porque puede ser que tenga una patología más severa de lo que nosotros, pues, obviamente, esto estamos pensando. Entonces, ¿a quién le voy a mandar una radiografía en la primera visita? Aquel dolor de espalda, o aquel paciente que venga con dolor de espalda que tenga menos de 20 años, porque puede ser una espondilolisis o una espondilolistesis, o pacientes mayores de 50 años, porque puede ser alguna metástasis al nivel del arco lumbar. El paciente que te dice que el dolor le duele en cualquier momento, si esté acostado, esté parado, esté haciendo cualquier actividad, que no cambia la posición, el dolor siempre va a estar. Si el paciente uno lo ve, está con una deformidad, puede ser una escoliosis o un trauma que haya hecho una fractura,
Paciente con pérdida de peso y dolor lumbar no es normal, puede ser una metástasis de los huesos y hacerlo repetitiva al cansancio. Paciente con fiebre y dolor lumbar puede ser una discitis. Paciente con trauma de dolor lumbar puede ser una fractura. Pacientes con drogadictos intravenosos y dolor lumbar puede ser una discitis que haya hecho pues, una infección a nivel hematógeno. Uso de corticoides de manera prolongada puede ser una fractura por una osteoporosis secundaria de corticoides. Inmunosupresión que también les puede dar discitis. Falla en un tratamiento conservador más de 6 a 8 semanas, el paciente dice, me duele igual, no mejoro, ese paciente le voy a hacer una radiografía. Y aquel paciente con un dolor que lo despierta en la noche, no es normal, hay que hacerle una radiografía, o el paciente que en la historia clínica te haya dicho que tiene algún antecedente de algún cáncer y dolor de espalda. Ese paciente de entrada le vamos a hacer radiografía. Aquel paciente que además te dice, mira, a mí me comenzó el dolor y las piernas no las puedo mover, ninguna de las dos, no las siento, tengo una anestesia en silla de montar, o sea que no siento la parte interna ni la región perineal, o que tiene dolor ciático de las dos piernas y que tiene incontinencia urinaria o fecal, esos son los signos clínicos característicos de una cauda equina, donde puede haber una protrusión de un pedazo de la pared posterior de una vértebra o una hernia gigante que esté comprimiendo todas las raíces nerviosas de la cauda equina y dándole esto. Y el paciente tiene este tipo de características y es un paciente que hay que llevar al quirófano para descomprimirlo, para que no quede con una paraplegia o un paciente que quede con debilidad en alguna de las raíces motoras que se vio comprometida. Esto es tratamiento quirúrgico y no hay de otro. Ahora bien, ¿qué yo voy a preguntarle al paciente? Cuando el paciente me llega con dolor de espalda por primera vez, tengo que escucharlo, preguntarle dónde está específicamente el dolor, que me diga con un dedito dónde le duele, después hay que palparlo, hay que ver qué tipo de dolor es, si es un dolor quemante, si es un dolor punzante, si es un dolor sordo, si el paciente no te lo puede decir o no te lo puede definir o te puede decir si es un dolor que me pica, me arde, es un dolor quemante, y cuál es la severidad de 0 a 10, si es un dolor muy leve o un dolor moderado o si es un dolor severo. Normalmente si es un dolor severo quedan en el cuarto de urgencia y no se ven en una consulta externa. Otra cosa que es muy importante, como ya hemos hablado anteriormente en el dolor mecánico versus el dolor inflamatorio, qué factores lo empeoran, qué factores lo mejoran, si se relaciona con alguna actividad, no, que yo normalmente estoy mucho tiempo sentado, ahora con el teletrabajo todo el mundo anda con dolor de espalda porque está mucho tiempo sentado, o el paciente que te dice que siempre hay que preguntarle, siempre le pregunto, ¿tiene algún cambio en su vida? ¿Usted tiene un problema nuevo? Algunas veces el dolor de espalda lo dispara o lo botaron del trabajo ahora con esta pandemia, pues mucha gente ha perdido el trabajo, o acaba de tener un bebé y tiene muchos movimientos de flexión, o el bebé pesa. Así que es importante la historia clínica. Si tiene hormigueo, si el dolor se le baja de la nalga, si se va hasta la pierna, si se va hasta el pie, qué parte del pie, si es la parte del dedo gordo, si es la parte de la parte externa, para ver qué raíz está comprometida, si es L4, L5, si es S1. Y desde que el paciente va entrando a la clínica o al consultorio, uno lo puede ver cómo él va caminando. Así que la postura, muchas veces la gente le dice, no, es que tienes una escoliosis cuando lo ven caminando o cuando le toman una radiografía. En realidad no es una escoliosis. A veces pacientes con hernias tienen una posición antiálgica y hacen que se vean así totalmente virados. Entonces uno le tiene que hacer, divertir por lo menos la parte de arriba del paciente, verle la columna, a ver si no tiene una escoliosis, ver si no tiene algún escalón, el paciente que acaba de tener algún trauma, palparlo, a ver si tiene espasmos musculares, o verlo para ver si no tiene, obviamente, moretones por algún antecedente de trauma. En la parte del examen físico, ver cuáles son las raíces que están comprometidas, podemos hacerle los reflejos, el del cuádriceps, que es para ver L4, el reflejo del Aquiles, que es para ver RS1, a ver dónde está lo que es la baja de sensibilidad, si es L4, si es L5, si es S1 en el borde externo del pie, y si el dolor se va hacia la parte de la pierna. Eso es más que todo para el dolor ciático, no tanto el dolor axial. Pero hay que verlo, ¿no? Ya le tocamos la parte pues, del medio de la columna, hay que ver para ver si no tiene un signo de LASEK positivo, que todos nosotros lo conocemos, que le vamos, obviamente, elevando la pierna y el paciente puede sentir dolor en la parte de 0 a 70 grados. Si el paciente dice, ¡uy, me duele, me duele, me duele! Ese es un signo positivo de que el paciente probablemente tenga alguna hernia. Y el próximo signo, que sería el signo de Bragard, es que uno le hace el LASEK, le va levantando la pierna, después comienza a bajársela, y si el paciente, uno le hace una dorsiflexión y aumenta el dolor, entonces es característico también de alguna hernia por ahí. Así que hay que verlo. Como les dije, y quiero que lo tengan claro, no a todo el paciente tiene que hacerse una radiografía en la primera visita si es un dolor de espalda muy característico y tú piensas que es algo mecánico y probablemente
le das tratamiento y se mejoró. Pero si el paciente ya llega 6 semanas, no se mejora, tiene alguna de las banderas rojas, no mejora, es un paciente con antecedente de cáncer, es un paciente que tú sospechas que puede tener una metástasis, lo mínimo que le vamos a pedir son una radiografía simple, ¿no? Para ver, uno, si no tiene escoliosis, si tiene los discos intervertebrales tienen espacio, si tiene la lordosis lumbar conservada, si no hay espondilolistesis, si no hay espondilolisis. Y una vez que ya tengamos esa radiografía y hemos hecho tratamiento y todavía el paciente no mejora, entonces hay que mandarle una resonancia, que ahí pues nos va a mostrar más qué son las partes blandas, cómo está el canal medular, cómo está el ligamento amarillo, que lo vemos aquí, cómo están los músculos paraespinales, las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso, el supraespinoso, los discos intervertebrales, las vértebras, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, a ver si no hay una hernia, abombamientos, tumores, discitis, etcétera, como ya mencionamos. Y también saber pedir un CAT si estamos sospechando alguna fractura. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de tratamiento conservador, pero ¿cuáles serían los tratamientos quirúrgicos? Esto es una cauda equina, se le fue todo el mundo, está apretado todas las raíces nerviosas, tenemos que ir a hacer una cirugía. Un dolor que ha ido aumentando y que se le pone incapacitante y que han pasado las 6 8 semanas, como yo dije, está en el tratamiento conservador. Aumento de que el paciente más le duele la pierna, está perdiendo fuerza muscular, no tiene alguno de los reflejos, el dermatomo lo tiene que no tiene sensibilidad o una mala calidad de vida, es un paciente de tratamiento quirúrgico. Ahora bien, comenzando el tratamiento conservador, cuando el paciente nos visita, ¿cuál es una de las primeras cosas que algunos estudios que revisé hablan? Es que, y algunas de las guías clínicas para manejo del tratamiento conservador del dolor de espalda, nos hablan que una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes es educarlos, y tenemos que darle 3 sesiones de consulta con nosotros para ir explicando que no tiene que cargar el peso así, que tiene que cargar el peso de otra manera, que tiene que doblar las rodillas, que no ponga mucho peso cuando va a cargar, que si va a cargar un bebé, se lo ponga lo más cercano a su centro de gravedad, que no esté totalmente en reposo. Me he visto con muchos pacientes que me han dicho, no, es que mi doctor me dijo que yo no hiciera nada. Es más, casualmente hoy una chica me dijo, no, es que el doctor me dijo que no hiciera ejercicio. Eso ya no tenemos que estar en esa época, eso es muy arcaico, tenemos que cambiar ese pensamiento. Así que aconsejar que esté activo dentro de lo que el dolor le permite. No recomendamos reposo absoluto como en la época de antes, pero sí no le recomendamos hacer actividades ni de flexión, ¿sí? Recuerden, ni de rotaciones. Así que si hay que descansarlo de la parte laboral, habría que darle una referencia a salud ocupacional para que vaya, evalúen el puesto de trabajo y le den las recomendaciones para que el paciente no haga esos movimientos repetitivos que le pueden estar causando el dolor de espalda. A nivel farmacológico, ¿qué vamos a hacer? Ya lo educamos y le dijimos qué no hacer. Ahora, el paciente tiene dolor. Bueno, pues utilizamos antiinflamatorios no esteroideos de cualquier tipo. Podemos utilizar ibuprofeno, diclofenaco, arcoxia, cualquiera de los que le dé la gana, porque ninguno ha demostrado mayor beneficio en comparación con los otros. Recordar que tenemos que darlo en cortos periodos, 7 días, 10 días máximo, no más que eso. Yo escucho gente que tiene un mes tomando antiinflamatorios. No hay que darlo tanto tiempo, porque no solamente está el riesgo vascular o el riesgo cardiovascular, aumentan la presión, te golpean los riñones y te pueden producir úlcera gástrica, y si ya tienes úlcera, te pueden dar un sangrado gastrointestinal o si no, una gastritis que nadie quiere. Otro tipo de relajantes podemos utilizar, pues de medicamentos que podemos darle ciclos de 15 días más o menos de relajantes musculares estilo etiocolchicócidos, 4 miligramos 2 veces al día. Si el paciente va mejorando estos 15 días, pues perfecto, no hay que hacer muchas cosas más, pero recuerden que siempre tienen que darle una cita de seguimiento, no en la primera cita vamos a hacer todo, ¿sí? También podemos echar manos de los antidepresivos tricíclicos, que hay un poquito de controversia porque hay estudios que hablan que sí sirven, hay estudios que hablan que no sirven. En la Caja de Seguro Social contamos con amitriptilina, además del antidepresivo, ayudarle al dolor, les ayuda a dormir mejor, que muchos de estos pacientes tienen problemas para dormir porque el dolor los despierta, y también les ayuda a bajar la depresión o cualquier cosa que tengan por ahí a nivel pues, psicológico. Los gabapentanoides, que el mecanismo de acción no está muy bien entendido por ahora, pero más o menos es que disminuyen la liberación de neurotransmisores y con eso disminuyen esa respuesta postsináptica de la parte neuromuscular y hacen que no haya tantos mediadores inflamatorios, pero todavía no se sabe muy bien cuál es el efecto de ellos, pero sí podemos utilizar tanto la pregabalina como la gabapentina.
La pregabalina iniciamos con una dosis de 75 miligramos y vamos titulando. ¿Qué quiere decir? Que le doy una nueva cita al paciente, más o menos en 15 días, para ver cómo está, y si no hay efectos adversos, que normalmente son que les causa sueño, que muchas personas pues les va mejor si tienen un sueño más reparador, o le comenzamos 300 miligramos de lo que es la gabapentina y podemos ir subiendo, pero como les digo, hay que darle seguimiento. Esto es un paciente de dolor tanto agudo como crónico, de dolor lumbar, no es un paciente que ya le doy la primera prescripción y lo deje ver, sino que hay que verlo hasta poder darles de alta, porque también tenemos que tratar de quitarle los medicamentos que están utilizando. Otro tipo de tratamiento, podemos utilizar opioides analgésicos estilo tramadol y el tapentadol, pero no podemos usarlo para dolor leve o moderado. Usémoslo para dolor severo. Dolor severo, que es el paciente que te dice que tiene 8, 9 o 10 de dolor, porque digamos, muchas veces las personas tienen muchos efectos secundarios con el tramadol, algunos les dan ganas de vomitar, les dan náusea, les dan mareo, y el tapentadol, aunque tiene menos efectos secundarios, es un poco costoso, depende del paciente si lo pueda comprar, porque eso no contamos en la caja de seguro social, pero tiene un gran efecto analgésico y nos ayuda mucho con este tipo de dolores crónicos, ¿no? El otro tipo de tratamiento serían las terapias no farmacológicas, estilo la fisioterapia. A todos los pacientes yo les mando, y los médicos generales, los médicos familiares, nosotros como ortopedas, podemos mandar a todos nuestros pacientes a hacer fisioterapia con un fisioterapeuta, obviamente, pues idóneo, no en la casa, porque el dolor agudo tengo que bajarlo con ultrasonido, lo que son los TENS, que son las electricidades analgésicas, y también podemos utilizar luego que pase la etapa aguda, que ya no le duele tanto, utilizar los ejercicios del método Mackenzie, como lo podemos ver aquí, y ejercicios después de estabilización de los músculos del core, donde vamos a decirle, guiándolo con lo que son los terapeutas, pues que hagan fortalecimiento de lo que es los abdominales, el recto abdominal, el transverso abdominal, los músculos oblicuos, el oblicuo interno, el oblicuo externo abdominal, y en la parte posterior tenemos todos los músculos erectores de la columna, el cuadrado lumbar, que es muy importante y que estabiliza la espalda, y también otro de los estabilizadores que casi nunca usamos o que casi nunca entrenamos, que es el glúteo medio, que es muy importante tenerlo muy fuerte para que no den menos dolor de espalda. ¿Qué han dicho algunos estudios? Pues que al hacer actividad física donde hacemos estabilizaciones de los músculos que están alrededor de la columna, podemos disminuir las recurrencias del dolor de espalda, espaciar esas etapas, reagudizaciones del mismo, y que tal vez no lleguemos a un 10, sino que quedemos en un 2 o un 3. Todos los pacientes, esto no lo dicen las guías, pero todos los pacientes que tienen sobrepeso o que están en obesidad mórbida, a todos yo los mando primero a bajar de peso, porque yo sí creo que debemos disminuir esa tensión y ese peso en las vértebras lumbares para poder mejorar nuestro problema de espalda. Y por último, una de las nuevas cosas que estamos utilizando son las terapias a onda de choque, que van a aliviar el dolor haciendo un incremento del flujo sanguíneo en el área que vamos a tratar. Lo bueno de las ondas de choque es que nada más tenemos que ir una vez por semana, 4 a 6 sesiones, el paciente ya puede mejorar del todo, y nos disminuyen todas esas cascadas inflamatorias donde hay factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, todas estas prostaglandinas y todos estos tipos de cascada antiinflamatoria pueden ser pues disminuidas con este tipo de tratamiento. Y recordar entonces que el paciente, una vez que ya haya recuperado toda su funcionalidad, se le tiene que aconsejar hacer su vida normal y no decirle no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque obviamente le crea mucha presión y hace que entre en un ciclo de dolor crónico, y eso no es lo que queremos. Así que yo creo que esto es la última parte. Cualquier pregunta o duda la pueden hacer y estoy a la orden para cualquier duda que tengan.